Ya estamos de regreso con ustedes, Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en las 32 entidades del país en sistemas de televisión por cable. En 10 estamos en televisión digital terrestre y en el Valle de México y área conurbada, canal 45.1. También en www.canalcongreso.gov.mx y en la app gratuita del Canal Congreso que puedes cargar desde las tiendas de aplicaciones de Android y iOS, gratuita la aplicación del Canal Congreso que tiene muchas cosas que ofrecerle. Bueno, y con el aval de los 32 congresos estatales respecto a la reforma constitucional que dará paso a la Guardia Nacional, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, emitió, como indica la Constitución, la declaratoria de aprobación. Para ello, la secretaria de la mesa directiva dio cuenta del cómputo de los votos aprobados por los estados. En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 32 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto declaratorio. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la totalidad de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales. Como la Cámara de Diputados fue la Cámara de origen de esta reforma constitucional, realizó el cómputo de los votos aprobatorios, los 32 estados. Bueno, y luego de este acto solemne, como vimos todos de pie en el Pleno y esta declaratoria, los grupos parlamentarios se pronunciaron en tribuna. Esta Guardia Nacional constituye un instrumento para coadyuvar en la solución de la grave crisis humanitaria que sufre nuestro país, diferente a lo ya implementado en sexenios anteriores. Las reformas para combatir frontalmente a la delincuencia ya son vigentes. Han sido los temas más ampliamente debatidos en el Poder Legislativo, aquí en el seno de la Cámara y en la sociedad mexicana en los últimos 6 meses. Es necesario destacar que la Guardia Nacional debe ser parte de una estrategia nacional que tenga como objetivo atender las causas que generan el delito, así como los factores por los cuales las personas son víctimas o victimarios. Es urgente garantizarle al pueblo mexicano seguridad, que vuelva de nueva cuenta, que las personas, los ciudadanos salgan a las calles con toda confianza. Damos nuestro voto de confianza para los mandos e integrantes de la Guardia Nacional, porque la esperanza que la sociedad ha puesto en este instrumento requiere hechos concretos y resultados claros para saber que hicimos lo correcto. Que el espíritu de la norma constitucional aprobada por este Poder Legislativo recogió el sentir de la sociedad de rechazar una Guardia Nacional con mando militar y explícitamente establece una Guardia Nacional civil. Esta reforma subsana, sí, el vacío jurídico que había sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero no olvidemos que la tarea de fondo sigue sin resolverse. Sin duda, de la Guardia Nacional será un instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la prevención de la seguridad pública, la recuperación al fin de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Bueno, luego de estos pronunciamientos en la Cámara de Diputados, el presidente previamente de la mesa directiva había hecho el turno al Senado mexicano. Precisamente en esa misma jornada, en el Pleno de Reforma 135, el presidente de la mesa directiva también informó que se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de declaratoria
que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, acompañado, por supuesto, veíamos allí en la pantalla hace rato, los 32 expedientes de las aprobaciones de las 31 legislaturas de los estados y de la legislatura del Congreso de la Ciudad de México. El Pleno avaló en votación económica que se incorporara en el orden del día este trámite, por lo que también se hizo el escrutinio y cómputo correspondiente, Cámara Revisora. Por eso el Senado en segundo momento y efecto, pues se dio fe de los votos que aprueban el decreto, lo que permitió realizar la declaratoria de aprobación. Y una vez computados los votos aprobatorios de manera unánime de 31 legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión, declara el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las legislaturas de los estados, así como de la legislatura de la Ciudad de México, que constituyen todas estas la totalidad de las legislaturas locales del país, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación. Muchas gracias a todas y a todos. Acto solemne, todos puestos de pie. Escuchó el turno, se remite al Ejecutivo para su publicación, toda vez que la Constitución señala que es el Congreso quien instruye su publicación. El Ejecutivo no puede hacerle modificaciones a una reforma constitucional. Ahora el Congreso tiene tarea. Ahí en los artículos transitorios dice que ya tiene un tiempo establecido para legislar la ley de la Guardia Nacional. Puede ser general, federal, vamos a ver qué determina el legislador. Y legislación secundaria en materia del uso legítimo de la fuerza. Hay que recordar que el Ejército de la República tiene una temporalidad en estas funciones y bueno, habrá que determinar en la ley cómo se dará este proceso. Dicho lo anterior, una pausa, regresamos con más noticias del Congreso, trabajos en el Pleno del Senado. Al volver, acuerda Senado de la República declarar el 27 de junio Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.